Muy buenas tardes para todos. El tema que yo hoy voy a compartir es el de los ríos atmosféricos. Pero antes de contarles acerca de los ríos atmosféricos, tengo que contarles una historia. Era así una vez, en un lugar muy lejano, existe una cuenca que se llama la cuenca alta del río Chicamocha. Este territorio, que está ubicado en la cordillera oriental de los Andes colombianos, es supremamente especial, porque en un territorio muy pequeño se concentra muchísima población. Nosotros tenemos una cuenca o es un departamento con 123 municipios. Entonces somos de los más densamente poblados, lo cual nos está ya pues hablando en gestión del riesgo de desastres, que tenemos una tendencia a ser bien vulnerables por mucha población en poco terreno. Y convergen precisamente en esa cuenca 24 municipios. Y la gran mayoría están ubicados precisamente en toda la ronda hídrica pues, del río, ¿no? Entonces, este es un terreno que no es densamente poblado en infraestructura para información meteorológica. Somos bien pobres en ese aspecto. Nosotros como proyecto, porque este es un proyecto que se presentó a Colfuturo, este es un proyecto de los primeros becados a nivel nacional en las becas Bicentenario, el único que se está desarrollando de esta temática en el departamento de Boyacá y en una cuenca altoandina. Lo que nosotros buscamos es lograr organizar un sistema de alerta temprana por amenaza de inundación en esta cuenca, pero estudiando corrientes atmosféricas. En este estudio, para poder consolidarlo, para poder desarrollarlo, pues nos encontramos con una temática bastante interesante que son los ríos atmosféricos. Entonces esa es la historia introductoria, ¿cierto? Un cuento. Ahora sí, nosotros vamos a trabajar los ríos atmosféricos. ¿Qué son los ríos atmosféricos? Resulta y sucede que tenemos unos fenómenos bastante interesantes termodinámicos en el planeta. Tenemos un solecito que nos está dando aquí, en esta parte, y como nos está dando mayor radiación en esta parte y tenemos una rotación de la Tierra, el efecto Coriolis, ¿se acuerdan del efecto Coriolis? Entonces tenemos que se generan unos movimientos de unas grandes masas de aire. Esas masas de aire lo que hacen es transportar en sí algo que se llama vapor de agua. Entonces aquí ya tenemos un fenómeno identificado que es el transporte de vapor de agua. ¿Listo? Este transporte de vapor de agua pues hace parte de manera muy importante de lo que es el ciclo del agua. Entonces, los ríos atmosféricos sí o sí hacen parte de lo que es el ciclo del agua. Y se da porque nosotros tenemos muchísima cantidad de agua aquí en esta zona, en la zona tenemos unos grandes áreas de océano. Entonces, esas grandes masas se empiezan a hacer vapor debido a este calentamiento que tenemos acá. Entonces, fijémonos algo muy importante aquí. Nosotros nos damos cuenta con este GIF que en la Tierra, por este efecto de rotación, empieza a generar unos movimientos, estos que ustedes aprecian acá, estos movimientos de masas de aire, grandes masas de aire. Entonces tenemos una zona con gran calentamiento que empieza a evaporar agua y se empieza a concentrar en esta parte, toda esta parte en la barriguita del planeta, grandes masas de evaporación de agua que deberían de seguir en la pancita de la Tierra girando de acuerdo al movimiento de la Tierra. Pero estas masas tienen hijos independientes que a ratos no hacen caso de irse por la parte ecuatorial del planeta, sino que dice uno, no, yo ya soy de 18 años y me independizo y me voy para la parte de Sudamérica, y el otro hijo independiente dice, no, pues usted cogió para abajo, ahora yo cojo para arriba, ¿sí? Entonces empiezan a generarse de esas grandes masas de agua brazos independientes. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Cuando presentamos el proyecto, el estado del conocimiento con respecto a ríos atmosféricos era pobre, no estaba tan desarrollado, pero pues esto ha ido cobrando mucha fuerza y ahora ya tenemos grandes y significativos adelantos en ríos atmosféricos.
Entonces, esto es lo que nos muestra la base de Scopus, cómo el conocimiento en esta temática ha ido creciendo, ha ido fortaleciendo, pero aún así es precario. Es bastante precario, pero es súper importante. Nosotros, esta es la base del proyecto, nosotros lo que buscábamos era toda la información que nos dijera qué es un río, cuántas veces se presenta un río atmosférico, dónde se presenta, ojo con eso que es supremamente importante porque no se presenta en todas las partes. Cada vez se presenta con la misma fuerza, digámoslo así, pues resulta que no. Y más por lo que hemos estado hablando, la incidencia de lo que es el cambio climático. Entonces, estábamos buscando información y aquí tenemos esta imagen que es maravillosa. ¿Por qué? Resulta que aquí se ve el efecto que yo les estaba diciendo ahorita con la Tierra ya girando. Entonces tenemos, mira, grandes masas de vapor que empiezan a transitar por la atmósfera. Como empiezan a transitar por la atmósfera, entonces le damos el nombre de ríos atmosféricos, cuencas atmosféricas, ríos voladores, ríos del cielo. Entonces, cuando uno empieza a escuchar tantos nombres, piensa cosas diferentes, que son elementos diferentes. No, es exactamente lo mismo. Grandes masas de vapor de agua que caminan, que transitan, que se trasladan, ¿cierto?, de este océano que cada vez está calentándose y empiezan a caminar. Se van, ¿cierto? Pero como es mucha agua y llega y se encuentra con una orografía especial, maravillosa, que se llama los Andes, y como son alticos, entonces se chocan contra esa pared. Y todas esas nubes, con toda esa cantidad de vapor de agua, al chocarse, empiezan a liberarla. Eso es un río atmosférico. ¿Listos? Bueno, entonces, continuamos. Los estudios ya los han categorizado. Cuando iniciamos el proyecto, esta categorización no existía. Ahora sí ya se tiene. ¿Qué significa esto? Que tenemos duración de todo este fenómeno y tenemos transporte integrado de vapor. Tenemos los que duran poquito tiempo y los que tienen poca cantidad de vapor. Y así se va haciendo como compleja la categorización. Y resulta y sucede que ya los estudios dijeron, es que no se presenta de a uno, podemos tener de a dos. Entonces, ¿qué pasa cuando se nos une dos, por ejemplo, que están en esta categoría? Entonces es cuando, qué maravillosa cantidad de precipitaciones extremas que se nos presentan. O sea, tenemos chaparrones y chaparrones y chaparrones de agua y eso incide con cómo está cubierto el suelo. ¿Qué tenemos en el suelo? ¿Qué características tiene ese suelo? ¿De qué tipo es ese suelo? ¿Qué cobertura tiene? ¿Cada cuánto le están cambiando la cobertura? ¿Cierto? Ahora, si a eso le sumamos la pendiente, entonces empezamos a reunir una serie de elementos que nos hacen el cóctel maravilloso para tener desastres como inundaciones, movimientos en masa, pero también podemos tener sequías, porque esto es porque llegaron los ríos atmosféricos, pero cuando no llegan, tenemos extremos bastante agudos que ya se nos van a la sequía. Y en este estudio también encontramos que podemos detectar heladas. Aquí hay un caso muy interesante y es cuando vemos una gran masa y aquí está el hijo independiente que se va para el norte, aquí está el hijo independiente que se va para el sur. Pero resulta que esto se da en el océano Atlántico, pero también los tenemos en el océano Pacífico. Por eso, en el océano Pacífico y también los tenemos por el lado del océano Atlántico. Resulta que tenemos unos ríos que son positivos, que son bonitos, porque de ellos dependen las precipitaciones y son los que dan todas las facilidades de riego para agua potable también. Entonces tenemos este escenario tan bonito, todo perfecto, pero cuando nosotros tenemos ya la presencia de ríos atmosféricos es cuando ya se nos va a desastre como tal. Entonces, lo que hemos encontrado es que son supremamente importantes y vitales en el ciclo del agua, en la provisión del recurso hídrico,
Pero cuando ya vienen en exceso estas precipitaciones extremas, entonces ya nos cambia el escenario. Importante, ¿dónde está la clave aquí? En encontrar las secuencias de precipitación extrema desencadenantes de inundaciones. ¿Qué significa eso? Generar escenarios, poder identificar los escenarios. Yo tengo algo que no cambia, que es mi suelo, ¿cierto? Algo que puede estar cambiando, que es el uso del suelo. Pero la parte meteorológica es bastante dinámica. Entonces es encontrar cuántos escenarios de X cantidad de precipitaciones me están generando desastres, ¿sí? Y este ejercicio tan básico es relevante para poder montar un sistema de alerta temprana, porque ustedes en su territorio tienen conocimiento bien del suelo, de su pendiente, todo eso está plenamente establecido. Y nosotros con los históricos podemos encontrar esta información. Es decir, si me llovió 20, ¿me generó inundación? No, ok, pero me llovió 30 y se inició. Entonces yo empiezo a generar esos escenarios como tal. ¿Somos los primeros en hacer esto? No, pero sí somos los primeros en estar integrando toda una cuenca como tal. Este es un ejercicio que hicieron en el Valle de Aburrá, entonces ya hay caminitos abonados en esta área. Y lo más interesante es que nos están diciendo, si usted presenta esto en el territorio, puede hacer esto. Y esto nos lo está dando la unidad. Ahora, tenemos unos impactos. Los impactos dependen de la frecuencia con que se presentan los ríos atmosféricos, de la intensidad que traen en cuanto a lluvias, de las condiciones del suelo. Si yo vengo de un buen periodo de sequía, pues yo tengo un suelo con alta capacidad de retener agua y de hacerme útil, pero si yo vengo más bien con varios periodos de precipitación, tengo un suelo saturado. Entonces, ese escenario también lo tengo que tener presente para poder identificar todo el sistema de alerta temprana. Bien, y como nosotros tenemos categorías de ríos, entonces tenemos que estar muy pendientes de esa cantidad de precipitación que traen, todo ese vapor de agua, cómo se traduce a precipitación, y obviamente aquí es cuando ya empiezo a conjugar con respecto a la calidad del suelo, al uso del suelo, a las pendientes, y ya me puedo generar los daños por inundaciones. Este es un ejercicio que lo vinieron desarrollando en Chile sobre la frecuencia de los eventos. Entonces estos son los bracitos, las masas que tenemos con bastante vapor de agua, y aquí los ríos independientes, los bracitos independientes. Pero yo puedo tener brazos grandes como este que está acá y brazos con acompañante. Entonces, si los tenemos de esa manera, van a ser más agudos. Aquí vienen perfectamente lineales, y entonces en Chile ya esto es una consolidación, y ellos perfectamente identifican los periodos en que va a llegar ese río atmosférico, y pues hacen el ejercicio de informar a la gente. La influencia de la topografía, ya se las comenté, cuando tengo la pared de los Andes, entonces me generan descargas, mecanismos de mitigación y adaptación. La misma naturaleza nos enseña cómo manejarlo, soluciones basadas en la naturaleza, todas las condiciones de urbanismo, jardines y zonas de almacenamiento de lluvia. Esto es una técnica japonesa. Y a manera de conclusiones, pues la verdad es que este terreno de esta historia que yo les contaba, como no tiene información, nos hemos visto en la necesidad de manejar inteligencia artificial. Nos manejamos con información satelital para poder consolidar todo esto. Muchísimas gracias.